Hola, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Vamos a intentar em, conectarnos con Leonard nuevamente a ver si ya el sonido mejora de su lado. Porfa, si me pueden confirmar si a mí sí me escuchan bien. Em, a ver si mi sonido sí está bien o también está un poco entrecortado. Vamos a intentar otra vez con Leonard y retomamos la conversación. Buenísimo, gracias. Listo, se oye bien. Gracias. Vamos a darle unos segunditos a Leonard a ver si se conecta y retomamos. Qué lástima porque yo sí estaba, bueno, escuchando las respuestas y estaba buenísimo lo que decía, pero bueno, ahí ya tendremos ese primer pedazo de la conversación, ya lo tendremos, lo subiremos para que lo puedan ver nuevamente en diferido, así que no se preocupen por eso, que el material queda. Bueno, les voy contando, ahí está Leonardo. Estábamos hablando, es que no sé hasta qué punto escucharon, pero retomo así rápidamente. Ah, Hola, bueno, Leonard, hola, ¿me ¿cómo estás? escuchan? ¿Me oyen? A ver, por favor, digan que sí. ¿Me ven? Yo te veo y te escucho. Por mi parte no hay problema, pero necesitamos que nos confirmen el Existe, público. disculpa la pregunta desde mi ignorancia. A ver, ¿Existe alguna forma de que yo pueda conectarme al live desde la computadora? mira, ahí están diciendo que sí se oye. Ay, qué bien, qué bien. Eh, a ver, hago esa Ah, se pregunta. escucha bien, acá estoy Se escuchando escucha bien. bien. Hasta Uy, ahora. buenísimo. Bueno, listo. Voy a retomar, Leonard, con lo que estabas hablando, porque yo estaba acá súper enganchado y pues la gente quiere saber de qué estabas hablando. Entonces, voy a retomar lo que estabas diciendo y tú, por favor, interven y me corriges en algún momento y retomamos por ahí la conversación. No se A ver, puede. estábamos hablando sobre el tema del territorio y yo le pregunté a Leonard por una canción que él tiene en su canal de YouTube. Ya los dirigiremos a esos canales de Leonard, él dirá cuáles son, pero en ese canal hay un verso en el que se habla sobre unos barrios de Buenaventura en los que digamos, se expulsa a la gente. Dice San Francisco, el barrio Lleras y también la Inmaculada son barrios que están pensados para sacar a la gente. Esto nos dio, digamos, dio rienda como a la conversación sobre el territorio. Y digamos, como en este hilo de la conversación, Leonard decía que hay al menos dos miradas que se tiene sobre el territorio, en el Pacífico por lo menos y en Buenaventura. Una de ellas es la mirada, digamos, que se tiene desde el desarrollo, que es como un poco la cristalización del puerto de Buenaventura, donde está pensado en, digamos, un lugar para poner a circular mercancías dentro de la economía global, pongámoslo así. Pero donde no se piensa el territorio con la gente. Es como él dice el informe del Centro de Memoria Histórica sobre Buenaventura, que es una tierra sin comunidad, un puerto sin comunidad, creo que es el subtítulo, ¿cierto? Claro, esa es una mirada, que es la mirada, digamos, desarrollista, del desarrollo, digamos, de cómo se ha pensado desde el Estado central y regional, una región, en este caso el Pacífico y Buenaventura, desde la mirada del desarrollo, pero sin gente. Y está la otra mirada, que es la que estaba hablando Leonardo hacia el final, que es, pues, digamos, de cómo para los pueblos indígenas, para los pueblos afro, el territorio, no se puede pensar el territorio, digamos, vida y territorio están vinculados, ¿no? No se puede pensar lo uno y lo otro. Corrígeme si estoy bien, ¿cierto? Entonces yo le preguntaba a Leonardo, y eso era lo último que estaba hablando, que yo estaba ahí como enganchado, que
si el Estado, esto es algo que me decía Leiner Palacios en una entrevista hace unos años, él decía que para él el Estado estaba pensado desde el saqueo, tenía una mirada como de saqueo. Y entonces, Leonard, si quieres, retoma tú ahí, pues estaba diciendo cuáles eran las razones por las que existe esa mirada y por qué eso no va a cambiar. Además de que hay unos intereses económicos muy precisos y muy poderosos sobre el puerto de Buenaventura, hay también una mirada que no se ha, digamos, corregido o que no ha cambiado sobre la gente que habita este territorio que se llama Buenaventura. No sé si resumí bien, Leonard, pero si no, por favor, retoma, corrígeme y retoma desde ahí entonces. Bueno, sí, yo pienso que has hecho un un resumen al lugar, ¿no? Entonces yo les digo, o sea, no es casual, yo pienso que es bueno, yo siempre creo que los temas más difíciles de tratar siempre son temas que son relacionados con racismo, con religión, política, aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que son los temas que aunque sean muy complejos, duros y difíciles, son los que más se deben tratar eh, precisamente para poder generar debate y poder llevar a problematizar, ¿no? Y a partir de problematizar empezar a solucionar. Eh, nosotros, yo digo con certeza, el Estado nunca ha tenido un interés en Buenaventura distinto al interés de lo que representa Buenaventura en términos de su economía. Y eso se ve sencillo. Por ejemplo, cuando hay un interés sobre un territorio, uno trata de que al menos las capacidades mínimas de esos territorios sean capacidades que le permitan a esos territorios vivir con dignidad, ¿no? Porque nosotros tenemos unos flagelos bien complejos en Buenaventura y esos flagelos tienen que ver con que aquí todavía prevalecen enfermedades que ya dejaron de existir hace mucho tiempo, la malaria, entre otras cosas que en otros lugares ya ni existen, pues existen aquí. Y en el Pacífico existen muchísimas cosas que el Estado no ha sido capaz jamás de hacerle frente precisamente porque no hay un interés. Yo siempre digo que si alguien te va a sacar de un lugar, no te genera las condiciones de ese lugar y entonces voy a los ejemplos porque es la forma como a mí me gusta hablar. Si tú vas a un barrio común y corriente donde hoy se está disputando la violencia, te das de cuenta que la violencia se sitúa en barrios que son cerca a la zona del mar, donde hay personas de muy escasos recursos, están empobrecidas, no porque no haya plata para sacarlos de la pobreza, sino porque la pobreza es la mayor estrategia que tienen para que luego los muchachos, a razón de no tener posibilidades económicas, educativas y de ocupación del tiempo libre, pues con facilidad puedan ser reclutados, usados, vinculados por grupos y estructuras ilegales, ¿no? Pero además de eso, hay otro aspecto que tiene que ver con el tema de los servicios más básicos. Tú vas a los territorios y te das cuenta que no hay agua, hay barrios donde el agua no llega, hay otros donde puede llegar 3 horas, 6 horas, 8 horas, dependiendo también la condición del barrio y también de quienes le habitan. Y eso hace que aunque tengamos 11 cuencas hidrográficas no haya agua, es decir que todas las condiciones que deberían generarse no se generan precisamente porque nadie le va a generar condiciones de otimidad, condiciones buenas a alguien que después va a tener que sacar del territorio, porque si tú acomodas a alguien en el lugar que lo vas a sacar después, pues después no vas a poder sacarlo y la estrategia acá es esa, pero lo que no ha habido nunca es claridad por parte del Estado. Las comunidades negras indígenas tienen un capítulo, el convenio 169 de la OIT establece con claridad que cada vez que va a ser intervenido un territorio donde habita comunidad negra o indígena, pues debe hacerse un ejercicio de consulta previa. Y ya ustedes saben las discusiones que hay alrededor de la consulta previa. Y ahora, por ejemplo, la discusión de la consulta previa, casi siempre esa discusión ha salido a flote y la ha planteado Vargas Lleras, ha hablado mucho de ese tema. Y ustedes se Sí. preguntan quién es Vargas Lleras, pues Vargas Lleras tiene de alguna manera intereses y sociedad en uno de los puertos de Buenaventura. Entonces, no le va a interesar consulta previa a alguien que tiene puestos sus intereses sobre este territorio y que además gana de este territorio y que seguramente quisiera, como muchos que están en el sector portuario, ampliarse en todo el territorio, sacando a quien tengan que sacar sin consultarle a nadie. Y por eso quieren entonces reformar luego la consulta previa, porque es la única forma de ellos decir, podemos sacarlos del medio sin que salgan, porque entre otras que la consulta previa existe como ese derecho, ¿no? Pero luego entonces ellos pensarán hacia el pasado y dirán, nosotros les dimos derechos a esos negros porque creímos que en el futuro no íbamos a necesitar las tierras donde estaban
y resulta que las tierras donde estamos son las tierras que van a necesitar para poder construir lo que van a construir. Y se los voy a decir hoy porque seguramente en unos años, unos 10 años, 20, si estamos y los que no estén dirán, eso lo dijo Leonard, ustedes verán que en unos años la Buenaventura que hoy ustedes ven va a ser distinta y va a ser una Buenaventura de edificios, va a ser una Buenaventura convertida en una isla donde van a haber apartamentos, edificios, zona turística después del Puente del Piñal, que es como el lugar que hacia el centro, y va a ser una zona que se está pensando para que allá vivan los que tienen dinero. Es decir, que los grandes empresarios en el futuro muy próximo terminarán viviendo en esa parte de Buenaventura, en el apartheid que llamo yo, es decir, acá nosotros y los negros que entrarán vienen a hacernos los servicios y en otra parte van a estar los habitantes de Buenaventura. Esa es la proyección de país a la que se apunta, queramos o no, y lamentablemente todos sabemos que ha pasado en muchas partes del país. En el río, en Curbaradó, Jiguamiandó, pasó en el Chocó, cuando, por ejemplo, habían intereses sobre la tierra y el interés sobre la tierra hizo que se aliaran con los paramilitares. ¿Para qué? Pues para coger, pagarle, sacar a la gente de la tierra y permitir, por ejemplo, que muchas veces empresas, inclusive mineras, entraran a hacer ejercicio de minería en lugares donde no se podía, pero lograron hacerlo, pues con todo el apoyo de la gente de los gobiernos, que además se saltaron la consulta previa porque era más fácil llegar con fusil y sacaban a la gente, y era una consulta previa casi que obligada, pero obligada en el sentido del destierro, ¿no? Para poderse apoderar de la tierra. Porque les cuesta mucho hacer valer la consulta previa por una razón sencilla, y la razón sencilla, ¿sabes cuál es? Que ellos dicen que es difícil negociar con los negros, porque negociar ellos lo ven como no la cuestión de generar garantías para que tengan vida digna y salgan de un lugar a un lugar mejor, sino lo ven como la posibilidad de darte cualquier cosa, que tú te vayas del territorio y luego ellos puedan sacar beneficio. Y por último, en esta pregunta, si no, háganse ustedes la pregunta, ¿cómo construyen o están construyendo o pretenden construir edificios de apartamentos que oscilan entre 500 y 1.000 millones de pesos cada apartamento? Y la pregunta es, ¿quién en una ciudad de 80% de pobreza va a tener para pagar un apartamento de 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000 millones de pesos? O sea, es que se ganará la lotería uno, digamos, cada siglo, cada década, y comprar un apartamento. Pero ¿para quién son los apartamentos en su gran mayoría? Pues son para Vente, quienes van a venir a habitar el territorio. una pregunta con eso que estás contando. Esta proyección de lo que se va a convertir Buenaventura, ¿eso está dónde? Eso ya está, digamos, en el plan de ordenamiento territorial, eso se está discutiendo. ¿Cómo puede uno ya apuntar que hacia allá va la ciudad o cómo puedes tú hacerlo? ¿Eso está ya como en documentos o...? Mira, hay una cuestión concreta aquí, ¿no? Primero, lo del plan de ordenamiento territorial es un tema que inclusive debe trabajarse, y yo no sé por qué el ejercicio de trabajarse no ha sido tan claro en ninguno de los gobiernos, y eso siempre tiene como un tabú que uno no entiende a razón de que viene el tabú, pero luego entonces tú ves que hay una proyección de el plan, ¿cómo se llama? Hay un plan, hombre, un plan que es a 50 años, que el, eh, el PIDB, pues el PIDB hace una parte, pero luego hay un plan a 50 años, está por lo menos el CAEP, que es el Centro de Actividades Económicas, sí, el Centro de Actividades Económicas, que está quedando hacia la Comuna 12, y eso lo que pretende es convertirse como en un complejo que permita con mayor facilidad en esta parte del país poder concentrar todo el ejercicio de las actividades económicas del Pacífico, como no pasa hoy. Y lo otro tiene que ver con lo que se ha pensado desde el plan Todos Somos Pacífico, que de ahí puedes encontrar de pronto líneas hacia dónde va Buenaventura. Y había un proyecto que no sé en qué línea va, que se llama el proyecto de nuevas ciudades, que la gobernadora pasada fue quien en su momento habló mucho de eso, y ese proyecto de nuevas ciudades va enfocada a transformar Buenaventura en una ciudad tecnológica, industrial, portuaria, que la pregunta es a beneficio de quién, que esa es una gran pregunta. Y lo otro, que esa es de las cosas, lo otro que que tenemos que preguntarnos es por qué gran parte, o sea, parte del problema de Buenaventura se puede resolver, pero como te digo, al parecer no hay interés en resolverlo. Por ejemplo, aquí en Buenaventura se hace lo más básico en relación con lo portuario. Las cadenas productivas alrededor de lo portuario no se desarrollan en Buenaventura. Entonces tú te das de cuenta, por ejemplo,
que las empresas portuarias terminan teniendo empresas en Cali y en Bogotá que hacen un gran trabajo, pero que tienen una población concentrada laboralmente en esos territorios y no acá. Y acá gran parte de quienes están dentro del ejercicio laboral de esas empresas, en su mayoría los administrativos son gente que viene de afuera, y a los de aquí casi que les toca el trabajo más de ser obrero, el trabajo más esclavizante, y eso también a mi modo de ver tiene un pensamiento clave, que es que para eso están. Y eso hace que hace algo que va condicionando la conducta. O sea, el que se gradúa de la universidad empieza a pensar que el lugar menos adecuado para desarrollar su profesión y vivir es Buenaventura, porque no va a tener las oportunidades y entonces tiene que formarse para irse a otros lugares del país. Eso también tiene un propósito a mi modo de ver, y el propósito es, si los profesionales se quedan, si los profesionales están empoderados, son del territorio, pues van a defender con vehemencia desde adentro ese derecho a estar en un territorio que es propio. Por eso es más fácil traer al de afuera, porque el de afuera viene bajo el comodín de un sueldo, y ese comodín de un sueldo hace que esa persona cumpla con unas actividades meramente laborales y luego se desentienda, cosa que no pasaría con la mayoría de los hermanos de aquí que tienen las capacidades pero no los contratan, porque eso también hace parte del ejercicio de poder aburrir para que la gente se vaya. De Buenaventura sí ha ido mucha gente, eh, demasiada. La gente hoy, hay gente que está en Chile, otras que han llegado, no sé cómo, pero han llegado a Estados Unidos, otras han llegado a México, Europa, a Ecuador para pedir asilo porque la violencia los aburrió, y la mayoría de los jóvenes se están yendo de Buenaventura, y eso tiene una cosa bien particular, ¿no? Si tú te das de cuenta, hoy la violencia que está matando a los jóvenes desde el año pasado, que terminamos casi en 190 y pico de personas asesinadas el año anterior, te das de cuenta que si tú haces más o menos un análisis, los muertos estaban entre 14, que fueron los niños, el niño de 14, el de 15 que mataron, y no pasaban de 35 años, es decir, gente joven. Y la que siguen matando es gente joven. Y eso tiene un mensaje contundente. No matan los adultos, porque en últimas a los adultos tú no necesitas convencerlos de que se tienen que ir. Si un adulto ve riesgo, un adulto no tiene la capacidad de salir a pelear como si la tienen los jóvenes. ¿Quiénes estuvimos en la lucha el año pasado contra la violencia? Pues los jóvenes. ¿Quiénes salimos en el paro? Pues los jóvenes, porque tenemos la fuerza, la capacidad, la energía para hacerlo, pero entonces cuando nos matan, cuando nos reclutan y nos condenan al destierro, pues es mucho más fácil ganar espacio en el territorio, porque el joven de hoy entiende que el lugar menos adecuado para estar es Buenaventura, y se va. Y entonces los que van a quedar son adultos que no van a tomar la lucha ni la pelea para poder defender el territorio. Entonces esto es como algo que en últimas tú terminas viendo que como sea tiene que ser pensado, ¿no? Y estamos allí entonces los artistas que tenemos que cumplir una tarea fundamental, y es poder hacer visible esto que muchas veces no se conoce, ¿no? Hacer que la gente entienda lo que está pasando en el territorio para poder generar conciencia frente a eso, ¿no? Porque bueno, pedimos empatía hacia afuera, pero a veces la empatía también tiene que ver con que el otro entienda por qué situación estoy pasando yo, ¿no? Que es parte de lo que yo trato de hacer a través de mis redes, poder contar por qué estamos pasando, para que la gente, a partir de entender por qué estamos pasando, pues también se compromete un poco más con el ejercicio de la empatía, que es lo más importante, yo pienso ahora, que es como eso. Hoy vino el ministro, para cerrar esa pregunta, vino el ministro de Defensa, y prácticamente en lo que yo le escuché decir en la emisora donde lo entrevistaron, el ministro lo único que dijo fue que tenían replegada toda la fuerza pública sobre Buenaventura. Y Buenaventura lleva ya casi un mes entero teniendo casi que día de por medio personas asesinadas. Buenaventura hoy vive un flagelo de violencia súper fuerte, la presencia de actores ilegales y de nuevos actores que están entrando como el ELN y la disidencia de la FARC es algo que es evidente y que la mayoría de la gente que vive aquí lo sabe, pero sin embargo de eso no se habla, y se habla de un repliegue de fuerzas que realmente no está para defender un territorio, porque la única forma de que la fuerza se repliegue es si se ve afectada la actividad portuaria, porque es el único interés que hay sobre Buenaventura. No hay otro interés que pueda movilizar al país, tanto a los empresarios como a la gente que está en el centro del país, que lo único que realmente les interesa es que por aquí entre y salga la mercancía, y no les importa qué condiciones de vida tengamos o no acá. Al final siempre pensarán que somos negros los que estamos acá, ¿no? Y como nos ven como mayoría negra, pues sencillamente entenderán que es un favor
que nos hacen al darnos lo poco que tenemos, ¿no? Porque no comprenden y tampoco nos han llegado a ver como seres humanos, aún no nos ven de esa dimensión, ¿me entiendes? Entonces eso es como parte de la casa. Uy, no, Leonard, son muchas cosas. Yo podría seguir por esta línea como con muchas preguntas. Quiero ir por otro lado porque si no, digamos, podría seguir preguntándote cómo ves tú, por ejemplo, una propuesta de que el Pacífico sea una región administrativa independiente, que se consolide como un departamento, digamos, como eso cómo ayudaría, si ayudaría. Te podría hacer esa pregunta y otras más como en esta línea. Pero quiero que sigamos, pues como que volvamos un poco al tema del arte y de tus trabajos, porque bueno, esta semana vi que tú volviste a sacar el noticiero que usualmente sacabas hace un tiempo, no lo sacabas, que se llama Noti Sarcasmo, ¿cierto? Eh, Quiero preguntarte por esa otra labor tuya que, digamos, es artística, pero es como más, yo siento como de divulgación, donde tú, digamos, en Instagram o en YouTube o en Twitter, estás como informándole a la gente, un poco quizás como esto que, vinculándolo con esto que dices de la empatía en el arte, cómo el otro se da cuenta cómo está uno, pero yo creo que ahí hay una labor mucho más explícita de explicarle a la gente las noticias, qué ha pasado con el agua, qué ha pasado con el edificio del Sena. Entonces, primero quisiera que habláramos de eso, como de tu labor más informativa y también como del lugar del humor en tu trabajo. Yo siento que en tu trabajo hay mucho humor y mucha ironía y quisiera que hablaras un poco sí, como de ese gesto del humor. Yo pienso que hay una, hoy, o sea, antes, durante y hoy, el ser humano es un ser humano de risa, ¿no? Que yo pienso que eso es lo único que no nos han podido quitar y jamás nos podrán quitar tampoco, ¿no? Ese tema del humor, ¿no? Del humor, de reírnos de nosotros mismos. Y yo recuerdo que en el 2017, cuando nosotros empezamos Notizarcamo, empezó como una mera recocha mía por molestar en ese momento a la Coordinación de Juventud de Buenaventura a través de una transmisión en vivo que yo hice una noche cualquiera como esta y me puse a galardonar a la coordinadora de ese entonces de juventud como la mejor coordinadora de juventud del mundo. Entonces, que era que le estamos dando un galardón por su arduo trabajo, diciendo que había logrado, y a esa administración todos los premios, pero obvio, eso sabemos que no era real, ¿no? Y entonces la gente como que empezó a preguntar que sí, sí es cierto, Entonces nosotros pensamos y al día siguiente yo convoqué unos amigos y les dije, mañana vamos a inaugurar el Acuaparque de Buenaventura. Y empezamos a decir en redes que íbamos. Eh, y entonces nosotros nos compramos unas bombas. El acuaparque estaba cubierto, la obra estaba cubierta como están cubiertas las obras, con esa lona verde. Y luego entonces nosotros nos fuimos para allá. Obvio, obra no había, pero la gente empezó a preguntarnos que a qué hora era la inauguración, que cómo era, que cuánto cobraban la entrada. Eso también mostraba que la gente como que se desinteresa de las cosas que son de carácter público. Y nosotros nos metimos allá con dos bombitas y empezamos a hacer como el super show de tirarnos una piscina sin agua, demostrar y que la piscina más grande de Latinoamérica, que ni siquiera estaba construida, demostrar las varillas que eran las varillas exportadas, importadas de los lugares más especiales, que eran varillas que se paraban solas, que etcétera, etcétera, como contando todo eso y diciéndole a la gente que esa gran obra que estábamos inaugurando les había costado 3.600 millones, que no les había costado casi nada y que los impuestos de ellos estaban bien invertidos. Y entonces como que esa burla hizo que mucha gente eh, dijera, miércoles, verdad, son 3.600 millones, les dieron la plata de una vez, no les dieron, el primer anticipo fue entregarles toda la plata y fue un despilfarre de dinero y nosotros ahí en esa piscina metidos, jodiendo, y todo eso terminó teniendo un boom porque la gente se reía, pero también sentía con mucha indignación mientras se reía de lo que estábamos haciendo, y eso terminó teniendo un boom bien interesante porque luego eso se convirtió en noticia nacional, y Revista Semana en ese entonces nos pide que por favor les permitamos compartir el video en su plataforma digital y que además de eso saca un artículo y Revista Semana va y le pregunta a la Contraloría por el caso y la Contraloría se toma el ejercicio de volver sobre el caso y eso terminan declarando detrimonio patrimonial la obra, ¿no? Y se vino luego una situación de que todos los medios vinieron sobre esa obra y ya los medios pues fuimos a hacer el ejercicio a la obra, acompañamos a los medios allí, inclusive al ingeniero de ese entonces
que fuimos para allá y yo recuerdo que lo primero que me dijo cuando llegué allá, después me dijo que se iba a seguir jodiendo con ese tema y le dije, claro, va a seguir jodiendo porque aquí te invertía la plata de todo. Y el señor como que se fue como esa lucha, al final eso tuvo un buen sentido en la medida que se terminó declarando el testimonio patrimonial, se terminó estableciendo responsabilidades del alcalde de ese entonces y del encargado del tema financiero también. Entonces, eso fue como un auge. Después nos fuimos en una ronda por puestos de salud que estaban en obras inconclusas, hablando de presupuesto mientras nos reíamos de la tensión, pero era como con ese propósito de poder denunciar de una forma burlesca, como decirle a la gente, vea, la plata suya está invirtiendo en esto, y en ese momento fue como bien bonito. Y vinieron situaciones que pocos conocieron, que fue como el tema de el amedrantamiento y las amenazas a algunos de mis compañeros con los que estábamos en Notizarcasmo. Eh, yo como me las doy de bravo, por lo regular pues a mí nunca me llamaron a joderme, quizás el día que me van a hacer algo me lo hacen de una vez, pero yo soy como que si alguien me llama a decirme que me va a morir, yo digo que también se va a morir porque todos nos vamos a morir algún día luego. Entonces uno dice, listo, si usted me dice que me llama a decirme que me va a morir, yo digo, sí, usted también. Ese es el propósito de todos. ¿Quién no va a morir? Todo el mundo. Y como que eso fue, y ahora en esta coyuntura nosotros dijimos, inclusive yo pensé, porque unos amigos me habían dicho, retomemos hace unos años Notizarcasmo. Y yo les dije, no, pues Notizarcasmo no va a tener muchas noticias que dar porque nosotros vamos a un gobierno progresista, que es el gobierno que viene, el gobierno de Víctor Vidal, el alcalde de nosotros, y no es un gobierno progresista y nosotros seguramente no vamos a tener nada que denunciar. Pero resulta que pues lamentablemente político es político y miércoles nos llamó la sorpresa del año de que tampoco hay mucho ahí, a pesar de todas las circunstancias que rodean pues el ejercicio de lo que implica para él gobernar, ¿no? Y que hay diferencias entre los otros corruptos, entre los corruptos pasados y él como alcalde, ¿no? Pero aún así hay una administración paralizada y entonces decidimos, pues yo dije, no, hay que retomar esto de Notizarcasmo, pues para reírnos un poco en medio de toda esta realidad del contexto que vivimos y tratar de que la gente a través del humor y de la risa pues pueda conocer parte de lo que está viviendo hoy Buenaventura, que no es cualquier cosa, es Mm, muchas cosas. sí. Bueno, voy acá a anunciar una cosa y es, voy a hacer dos preguntas más, te voy a hacer dos preguntas más, Leonard, y le voy a pedir a los que nos están oyendo, los que quieran también preguntarle algo a Leonard, vamos a escoger, o Leonard va a escoger dos preguntas que ustedes pongan acá, tú las miras y las que más te interesen, escoges dos para hacerlas ya al final una ronda ahí de preguntas y yo voy acabando con las mías. Y quiero conectar con esto último que acabas de decir, sobre todo como el tema de las amenazas y de la situación actual, porque sí quiero como que me cuentes un poco como el día a día de la vida en un lugar, digamos, donde la violencia se ha intensificado tanto y cómo manejas tú, ya me lo respondiste un poco y es a través del humor y la mamadera de gallo, pero cómo manejas un poco, sí, a veces la zozobra, ¿no? ¿Y cuántos muertos? 190, ¿cuántas personas dijiste asesinadas el año pasado? Digamos, el año pasado también con las protestas en las distintas ciudades del país también se vio cómo se intensificó la violencia contra los jóvenes, el asesinato, las amenazas. ¿Cómo lidias tú con este, digamos, peso que significa vivir no solo en un país, sino en una ciudad tan violenta como la que nos toca, digamos, Colombia y Buenaventura? ¿Cómo haces para, sí, enfrentar la zozobra, digamos? Yo pienso que una de esas cosas tiene que, yo pienso que yo siempre hago un llamado a la gente, ¿no? Y es el llamado a nunca, aparte antes de responder la pregunta, es no podemos naturalizar lo que está mal, ¿no? Yo pienso que Buenaventura ha pasado que la gente ha naturalizado parte de la violencia y la ha normalizado. Entonces la gente normaliza el hecho de que a alguien le quiten la vida y naturaliza el hecho de que le quiten la vida. Ya hay como poca sorpresa, hay veces en relación con el tema de la violencia. Hoy lo hay más, sobre todo es porque hay un tema concreto y es que hoy la gente siente que su propia vida está en peligro. Entonces el sentido hoy de esa realidad es mucho más compleja porque no es lo mismo cuando usted ve caer a otro lejos y ni se imagina que usted puede ser el próximo, pero hoy el panorama deja más que claro que en Buenaventura cualquiera, indistintamente de su estatus social, puede ser la próxima víctima.
para empezar, ¿no? Eso cualquiera. Y yo le doy gracias a Dios de algo que pasó en mi vida y que de lo cual estoy muy agradecido, y es haber conocido la psicología. Yo he estudiado psicología, como saben, yo estoy en noveno semestre de psicología. Entonces, la psicología, cuando yo entro a estudiar, yo estoy estudiando con el propósito de salir a atender pacientes y demás, sí, con el propósito de poder avanzar en mi propio proceso, que era aprender a gestionar mis propias emociones y aprender a construir el nuevo ser que yo creo que debo ser todos los días, ¿no? Sobre todo porque uno que habla tanto de cambio es el que más comprometido debe estar con el cambio personal. Porque uno no puede ir por el mundo hablando de cambio, pero entonces resulta que uno practica lo contrario a lo que quiere cambiar. Entonces, para mí la psicología ha significado ese ejercicio, ¿no? Yo quiero ser, yo quiero convertirme en lo que yo quisiera aportar a la sociedad, ¿no? Que no sea lo contrario, porque si yo hablo de que estoy en contra de la corrupción, pues que no sea un acomodado corrupto más, ¿no? Y la corrupción no es un tema que está ligado solamente a lo político, está ligado al ser humano. Si yo puedo parquearme bien, pues me parqueo bien porque entiendo que el espacio es público y no es solo para mí. O si yo entiendo que tengo amigos que me pueden hacer pasar primero en la cola, pero hay otros ahí, pero yo puedo hacer mi cola, pues hago la cola. No paso por encima por ese ejercicio. Entonces eso va como un ejercicio de transformación y no es fácil porque la actividad de liderazgo tiene una cuestión. Yo pienso que el tema del líder es lo más difícil del mundo, porque un líder, además de que tiene su propia vida, la cual tiene que gestionar, tiene una vida familiar, tiene emociones, tiene que pensar en resolver situaciones, tiene que pensar en hacer seguimiento a cosas. O sea, un líder tiene mil cosas que hacer y pensar, pero también un líder es muy susceptible a que se le critique. Y yo siempre digo, yo estoy muy abierto a la crítica, inclusive al reconocimiento de lo que está mal en mí, porque en últimas uno tampoco puede jugar a perfecto. Yo creo que eso me ha jugado muy a favor y me pierdo un momentico la pregunta para poder después Por encaminarme. favor, Me ha pierde. jugado muy a favor porque yo pienso que esto se trata de demostrar que somos humanos y podemos equivocarnos y que podemos reconocer públicamente cuando nos equivocamos. Inclusive ofrecer perdón y disculpa cuando fallamos porque somos humanos, ¿no? Entonces yo siempre digo que ese ejercicio nuestro tiene que ver precisamente como con ese tipo de cosas, ¿no? De no dejarnos permear. Nosotros hemos vivido momentos muy difíciles, situaciones de amenaza, de riesgo, y siguen siendo permanentes, porque muchas veces hablar en este contexto donde pocos hablan ya es un riesgo como tal, ¿no? Es un riesgo grandísimo, es un riesgo inminente. Por lo menos en esta situación como está la ciudad, decir algo se convierte en un riesgo, porque todo el mundo está sometido al miedo, al punto cuando uno sale a la calle todo el mundo le dice, cuídese, no diga, no esto, no lo otro. Y entiendo que la gente cuida, pero también entiendo que la gente está sometida en el miedo, pero también entiendo que hay gente que me dice, yo entiendo lo difícil que es, pero usted ha sido una voz o es una voz que dice, y si su voz no está en un momento como este, pues de pronto hay otros que pierden la esperanza de que otro lo pueda hacer. No porque sienta, porque sea un Jesucristo ni nada, porque yo siempre he tenido la capacidad de decir de frente las cosas, no saber medir cómo se dice, pero decirlas. Y acá pues es un riesgo inminente. Nosotros venimos en 2015 de algo que para nosotros fue súper traumático con mi familia, que yo siempre lo cuento no para pesar, sino como un ejercicio de una vivencia concreta, de yo conocer a John Jairo Ramírez, Olaya, mi cuñado, a quien conocí y llegó a ser parte de quien llegó a Rostros y Huellas en ese momento a apoyarme en mi trabajo desde la organización hasta llegar a mi casa y terminar enamorando a mi hermana. O sea, el amigo que vos llevas a tu casa y se enamora de tu hermana. Y es tu compañero de trabajo y luego termina pues haciendo hijos con tu hermana. Y que en 2015, por ejemplo, cuando matan a mi cuñado, para nosotros eso fue un trauma grandísimo porque implicó salir del territorio, implicó dejar todo, irse con lo que se tenía puesto, enterrar un cadáver y solamente estar en el velorio, sepelio, y irte dejando todo atrás, ¿no? Que eso tiene una implicación emocional y psicológica muy fuerte. Y luego al lugar donde te vas, o sea, pasar de tu casa e irte a vivir a un hogar de paso, ¿no? Que fue lo que nos tocó a nosotros, irte a vivir a un hogar de paso. Y yo me negaba a volver a Buenaventura porque yo decía, yo a esa tierra no vuelvo. O sea, por el dolor que me había causado ese momento, esa situación, pero terminé regresando, ¿no? Terminé regresando porque entendí que parte del ejercicio que con John Jairo habíamos construido tenía que ver con empezar a aportar para que la sociedad, de lo poquito que pudiéramos aportar, fuera diferente.
y volvimos, y aquí han habido amenazas, han habido persecuciones, han habido acusaciones y ha habido de todo. Y yo en todo ese panorama de lo que ha habido, nunca me he desprendido del Eguá, nunca me he desprendido de Dios. Siempre he puesto delante de Dios y de los orichas todo. Inclusive las frases y todo lo injusto que me han tirado, yo lo he puesto delante de Dios y de los orichas. Todas las cosas que han dicho de mí que no son, yo siempre le digo a mis cercanos, no hay que matarse defendiéndome, ni me voy a matar defendiéndome, porque el tiempo y la justicia pone todo en su lugar. Yo seguiré haciendo lo que yo considere que está bien, seguiré reconociendo cuando crea que lo que creí que estaba bien está mal, también saldrá a reconocer que estuvo mal, pero seguiré haciendo mi ejercicio. Y yo agradezco porque yo no soy yo soy mucha gente, yo soy como que solamente la gente me presta parte de lo que yo digo para poderlo exteriorizar, porque hay mucha gente que quizá por miedo no lo dice. Y yo lo digo porque de alguna manera siento que lo puedo decir y ando al lado de compañeros con los cuales ha sido mucho más fácil. El año pasado nosotros citamos al Puente del Piñal, que pasó lo que pasó con la periodista, y ya vimos las miradas que tiene el centro del país respecto a nosotros y demás. Y eso nos costó mucho porque había gente que decía bien, bien, y hay otros que no. Nos acusaron a mí y a un compañero que ahí está conectado, Jonathan Díaz, nos acusaron de que nosotros estábamos siendo financiados por bandas criminales, que nosotros le pagábamos a delincuentes. Dijeron mil cosas, hicieron panfletos, hicieron de todo, pero nosotros no nos centramos en eso, o no nos dejamos desviar de eso, sino que el sentido estaba puesto en ese momento histórico, que era poder generar resistencia. Y dejarnos sacar con eso, pues era darle la razón a los que no la tenían. Entonces nosotros nos concentramos en eso. Pienso que nos acompañamos mucho desde el cariño, desde el amor que nos tenemos. Y no es fácil vivir aquí. No es fácil vivir aquí. Ustedes saben, pues yo tengo un esquema de seguridad, ¿no? Que en últimas tampoco termina siendo como que la gran cosa, porque el que va a quebrar lo quiebra, ¿no? Eso, en este país, de eso sí que sabemos, ¿no? Hasta las figuras más representativas las han quebrado cuando han tenido que quebrarlas. Y yo siempre salgo encomendado a Dios y a los orichas y agradezco por cada día de vida, pero lo que yo sí creo que no se puede negociar es el tema de la tranquilidad. Yo pienso que el miedo no nos puede llevar a naturalizar ni a quedarnos neutrales. El que es neutral en un momento de injusticia, como dicen, ha escogido el lado del opresor. Y el lado del opresor no lo podemos tomar. Nosotros tenemos que tomar el lado que es. Y el lado de defender la vida, la justicia y la paz como derechos constitucionales, que es parte del ejercicio de lo que yo hago. Y sé que también eso tiene una implicación. Cuando uno empieza a hacer este ejercicio, uno sabe que en un país como el nuestro puede pasar de todo, pero esto hace parte también del ejercicio de vida que yo he escogido, porque yo creo que yo hago parte de un porcentaje muy mínimo de la gente que reconoce la lucha de nuestros ancestros. Es que para que yo esté hoy hablando aquí de la libertad que me da la vida y mis derechos, tuvo alguien que sacrificarla de él allá atrás. Es que nosotros venimos de un proceso de esclavización y no se nos puede olvidar. No solamente el hecho que abolieron la esclavitud porque fueron buenos, no, eso tiene un legado de resistencia, que alguien que no sabía que Leonard iba a existir, que otros iban a existir, tomó esa lucha para ganar unos derechos. Y nosotros nos toca hoy, pues, tomar la lucha que tenemos para que en el futuro próximo otros ganen otros derechos o el acceso a otros derechos. Y así va a ser. Nosotros vamos a tener que estar constantemente en lucha, porque finalmente en esta pregunta hay un factor concreto que yo tengo que decirte. Nosotros, los negros y los indígenas de este país, no tenemos un solo derecho que haya sido ganado por el solo hecho de ser humanos. Ningún derecho nuestro se ganó por ser humano. Ninguno. Todos los derechos que tenemos nosotros se ganaron resistiendo. Todos. Nosotros no hemos ganado nada gratis. Por eso nos duele cuando el país nos trata como nos trata, porque si hay alguien que ha sabido el sufrimiento, precisamente son las comunidades étnicas. A nosotros nadie nos regaló nada. Nosotros, para poder acceder al derecho a votar, había que resistir. Para tener una ley, la ley 70, había que resistir. Esa ley ni siquiera ha pasado por el proceso que debe pasar. ¿Me entienden? Pero nos tocará seguir resistiendo para poder avanzar. Es que nosotros somos hechos de resistencia. Nada de lo que tienen las comunidades étnicas se ha hecho porque el sistema, me disculpa la expresión, el sistema blanco mestizo que gobierna siempre y que controla la estructura del sistema, ha dicho, ellos tienen derecho a eso. No, nuestros derechos han sido ganados en las calles, resistiendo. ¿Me entiendes?
Otros acceden a derecho por el solo hecho de nacer de un color determinado y tienen derecho en automático. Y la discusión, cualquiera me puede hacer la discusión de que no, pero es que también estamos en el mismo sistema de salud pobre, miserable, sí, pero no es lo mismo que lo atiendan a usted en Bogotá, Cali, Medellín, que lo atiendan en Buenaventura. Nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo un hospital en Buenaventura que un hospital en el centro del país. Entonces, como que son esas realidades, esa ambivalencia, y la Buenaventura está azotada por la violencia, por la pobreza, y un amigo dice que en un verso, una canción dice que la pobreza, que se alió, la violencia y la pobreza se aliaron para ser más efectivas. Eso es lo que pasa en Buenaventura. La pobreza y la violencia se aliaron y eso hace que sea más efectivo. Estamos en un contexto de riesgo todo el tiempo. Y no lo digo solamente, hoy no solamente es Leonard, por lo que pueda decir. Hoy cualquier ciudadano de Buenaventura, después de que esté en la calle, está en riesgo. Esta semana que pasó, una señora estaba en su casa, dicen que barriendo. Llegaron a matar a un chico, a dispararle, le cayó una bala perdida a la señora murió. La señora no estaba en un lugar que no debía estar, estaba en su casa y una bala perdida le quitó la vida. Es decir que hoy estamos a la merced de lo que pueda pasar con cualquiera de nosotros y en cualquier lugar, precisamente porque Buenaventura está, de alguna u otra manera la han hecho invivible para que nosotros dejemos de vivir aquí. Pero nos toca resistir, porque yo pienso que irnos tampoco puede ser la salida, ¿no? Y dejarnos atemorizar tampoco. Yo creo que el 24 vamos a tener una marcha contra la violencia y contra los violentos, para poderles decir que no estamos de acuerdo con la violencia, que no estamos de acuerdo ni vamos a estar nunca de acuerdo con que nos sometan a la violencia, que es parte de lo que estamos ahora, ¿no? Uf, bueno, no, tremendo, Leonard. Muchas gracias de verdad por todo esto que acabas de decir. Te iba a preguntar una última cosa, pero primero se nos acaba el tiempo y ya creo que me lo resolviste. No sé si hacemos una última pregunta de alguien que preguntó por acá y cerramos. ¿Cómo la ves? Por acá veo una pregunta de, a ver, Klaus Colbert, ¿Cómo te que dice, imaginas la Buenaventura del mañana? sí, ¿cómo la ves? Esa Pues ya has pregunta es muy hablado del interesante. plan. Ah, Una pregunta muy interesante. bueno, dale entonces, sí, acabamos con esa. No creo que tenga cómo responderla, pero porque es como muy así como una pregunta muy difícil. La Buenaventura del mañana va a depender de... Hay dos posibilidades de la Buenaventura del mañana, ¿no? Está la posibilidad de la Buenaventura que cambie para que todos los que vivimos en el territorio podamos vivir de forma bien. Y depende de decisiones. Si la comunidad bonaerense decide empoderarse, decide elegir a conciencia, decide apostarle a la solidaridad y a la hermandad que nos heredaron nuestros ancestros, esa Buenaventura va a ser capaz de resistir para poder tener una vida con dignidad en el territorio. Pero si la Buenaventura de hoy se queda en el miedo, se queda en ser utilizados por los políticos, se queda en la desconexión entre el uno y el otro, va a ser la Buenaventura avasallada por las grandes élites del país hasta convertirse en solo un recuerdo de la Buenaventura del pasado o la Buenaventura donde habitamos todos, para convertirse en un modelo de ciudad totalmente, aparentemente desarrollada para unos cuantos y que va a trasladar a los bonaerenses a otra zona de miseria distinta a la de hoy. Pero la Buenaventura que soñamos, que nos imaginamos, va a depender de decisiones. Si una buena decisión que opte por lo colectivo, el trabajo de todos para poder llegar a cambiar esta lógica, o seguir manteniéndonos en ese status quo que haga que todo sea más fácil para los que tienen pensado el sistema, que es como en últimas lo que yo veo, ¿no? Que es como lo que pasa. Eso en la Buenaventura que me imagino. Pero en la Buenaventura que me sueño, yo diría que es la Buenaventura en la que estamos trabajando hoy, ¿no? En generar a través de un proyecto que tenemos, narrativas audiovisuales, trabajando con jóvenes de comunas 5, 7 y 12, con un propósito sencillo, y es utilizar la producción audiovisual y artística como una posibilidad de encontrarnos para poder trabajar desde allí el tema de prevención de uso, vinculación, reclutamiento, para poder trabajar desde allí
orientación vocacional, proyecto de vida, para poder trabajar desde allí con acompañamiento familiar y poder empezar a hacer que los muchachos se proyecten hacia otros caminos y trabajar el tema de emprendimiento. Y eso va a conducir a que los jóvenes empiecen a caminar hacia otro horizonte. Y el tema de otra propuesta que estamos trabajando, que se llama el Externado Territorial por la Paz, que ahí hago la cuñita porque ustedes pueden sumarse a eso apoyándonos, porque luego estamos dándole forma, teniendo en cuenta que hoy los niños, las niñas y los adolescentes están siendo cada vez más usados, vinculados y reclutados, es decir, que les están dando armas, los están usando de campaneros. Entonces nosotros estamos proponiendo empezar, y ya hemos tenido algunos apoyos, un externado territorial por la paz, que implica que vamos a atender aquí en la oficina de nosotros niños en el horario distinto al que estudian y van a tener clases de lunes a viernes, van a tener clases de teatro, de música, de baile, van a tener clases de fotografía, van a tener clases de todo lo que es producción, van a tener nivelación escolar y van a tener un club de tareas. Y además, pues obvio, un comedor que permita que los niños puedan tener el alimento que necesitan para poder estar bien. Y nuestra meta es que también los podamos llevar al colegio y luego los papás los recojan del colegio. Y los que estudian en la tarde los vemos en la mañana y los que estudian en la mañana los vemos en la tarde. Y la idea es poder empezar a trabajar en esa etapa de desarrollo en que están los niños de 6 a 13, empezar a trabajar con ellos todo lo que implica esa reconstrucción del ser. Allí lo estamos haciendo con las uñas. Hay un señor de California, en Estados Unidos, que es un señor al que le debemos mucho, y otros compañeros que nos han donado algún recurso. Ya logramos comprar las ollas, una estufa, los platos, los vasos, las cucharas, las cosas de cocina. Hemos podido comprar muchas cosas. Ahora vamos a ir a la ronda de lo que implica comprar lo que va a ser los útiles escolares, porque necesitamos garantizarles útiles escolares, papelerías, materiales, tableros, alimentación. Entonces también, si ustedes conocen quienes nos puedan apoyar en esto, quienes puedan sumarse donando desde lo poco que puedan, 5.000, 10.000, nosotros les vamos compartiendo las facturas de los que vamos comprando, les vamos compartiendo imágenes, fotos para que ustedes vean lo que estamos haciendo, y esperamos empezar en marzo, entre la primera y segunda semana, cuando ya tengamos al menos cómo atender a los muchachos con comida y demás. Entonces estamos trabajando con todo el tema de seguir los módulos, de cuadrar todo, porque creemos que si le ganamos a esos niños, se los arrebatamos a los grupos ilegales y los ponemos en otra lógica de tener acompañamiento psicosocial, de trabajar con ellos, de ayudar. Esos niños no van a ser los niños que mañana hereden las armas, sino que van a ser los niños que construyan desde niños la paz en el territorio. Ellos van a ser los jóvenes que ya no van a decir le hace tú el arma, porque ya van a tener herramientas para decir no, ese no es el camino. Entonces estamos apostándole a eso. Vamos a empezar aproximadamente con 25 niños de 5 zonas, 5 niños por cada zona, y entonces la idea es eso, contar con el apoyo de ustedes, de todos los que puedan. No hay una exigencia en cantidades, el apoyo y la voluntad es lo que más nosotros agradecemos, porque la verdad nosotros queremos pintarle de otro color el presente y el futuro a estas generaciones. Y gracias a ustedes por el espacio. No, tremendo, Leonard. Si quieres, ¿por qué no das o escribes acá tus canales para que la gente igual siga y pueda, y si puedes repetir el nombre de la iniciativa, externado, ¿cómo es? Externado Territorial por la Paz. Bueno, escríbelos ahí para que quede y la gente pueda Claro. seguirte. Y yo quiero como vincular esto también con la iniciativa que tiene Detonante en Chocó, que se llama Chocó con todos sus cuadernos, que es también una iniciativa como vinculada con lo escolar, para que la visiten en la página de Detonante y también apoyen esta iniciativa que tiene que ver eh, con todo el tema escolar y académico en las tempranas edades en Quibdó y en Chocó en general. Entren a Detonante y ahí pueden, digamos, ver de qué se trata esta iniciativa, para que tú también la puedas ver, Leonard. Y hay una Vaki, bueno, lo mismo, una pequeña cuñita. Pero entonces sí, Leonard, déjanos ahí tus canales, y pues para que la gente quede conectada contigo. Recomiendo mucho el canal de YouTube de Leonard, muy divertido y bueno, muy informativo también. Hay de todo, música, una lista de rap, bueno, no sé, para que lo sigan. El canal se llama como Leonard Rentería, ¿cierto? Leonard con T, sí, Con terminado T, Rentería. Sí. listo. Ahí estoy Bueno, poniendo las cuentas que tengo para que
si algo se pega en la rodadita. Eso. Leonard, muchísimas Y gracias, pues gracias por el espacio a ustedes. de verdad, tremendo. Muchas gracias y bueno, ahí quedamos conectados y seguimos. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y tus palabras. Y Bueno, ahí bueno, les a puse la todos, información y listo. muchas bendiciones. Bendiciones también a todos los que nos han seguido en este un poco atropellado live en dos partes. Gracias por seguirnos y bueno, seguimos en más conversaciones por acá. Entonces, muchas gracias por quedarse hasta estas horas y un abrazo. Chao, pues. Muchas gracias, Leonard. Chao. Chao, cuídate. Un abrazo. Lo mismo. Chao, pues.